error involuntario no incluí lo que es la lección 4 que se va a tomar en la última semana de clase, ¿no? O sea, el último miércoles en la hora de taller. Ahí voy a tomar la lección 4 que incluye lo que es el, el capítulo de cinética y el capítulo de trabajo, ¿no? Trabajo y energía. Bien, entonces veamos este ejercicio. Y entonces ya entramos a ver lo que es lo que es impulso, cantidad de movimiento, ¿no? Y entonces veamos, a ver, señor Bailón, ¿puede leer el ejercicio? El disco de una turbina de 30 kilogramos tiene radio de giro centroidal de 175 milímetros y gira en el sentido de las manecillas de reloj a velocidad constante de 60 revoluciones por minuto cuando una pequeña cuchilla de 0.5 newtons de peso se desprende y sale despedida en el punto A. Si se ignora la fricción, determine el cambio en la velocidad angular del disco de la turbina después de que esté girado a 90 grados y B 270 grados. Ya, gracias, Juan. Ya, entonces, pues esta es una hélice de una turbina, ¿no? Entonces, pues las turbinas se emplean más que todo en las represas hidroeléctricas, donde se aprovecha pues la energía potencial que tiene agua represada a una altura, ¿no? Una altura considerable, y que gana energía cinética al caer a esa altura y golpea estas cuchillas, ¿no? Entonces estas cuchillas lo que hace es, pues al ser impactadas, adquirir movimiento, que por lo tanto pueden convertir la energía cinética de la caída del agua en energía motriz, que es aprovechada por un generador, ¿no? Un generador grande que pues convierte esa energía en energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues la función de los ingenieros, más que todo de la rama mecánica, ¿no? Cualquiera que este sea, es aprovechar las energías que hay disponibles en el ambiente, ¿no? O sea, bueno, aquí lamentablemente en el país, pues casi todos piensan solo en represas hidroeléctricas y cosas como esas, ¿no? Pues ahí vemos ahí, pues, este, este presidente que hubo, pues, Correa, construyó una que supuestamente es una de las más grandes, digamos, ¿no? De Sudamérica, pero hay unas más grandes todavía, ¿no? Entonces, pues él hizo la Coca-Cola Sinclair a un precio muy alto, pues hay un ejemplo de esto de las turbinas, ¿no? Donde pues ahora, pues, bueno, lo que sí es bueno comentar esto porque cuando una persona que se dedica a la maldad hace una obra, pues todas sus obras fracasan, ¿no? Entonces ahí vemos cómo Dios castiga, ¿no? Porque ahorita todo eso que él ha construido está siendo destruido por la mano de Dios, ¿no? Ahí vemos que esa represa está en peligro de desaparecer porque se está hundiendo la tierra. Entonces, pues, en ese sector, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque el ser humano se esmera en hacer obras grandes como Torres de Babel, pero si están mal concebidas en la parte espiritual, ¿no? O sea, si no está como para el beneficio del pueblo, sino para aprovecharse, pues lamentablemente se lleva, ¿no? O sea, yo soy una persona mayor, pues un ecuatoriano más, ¿no? Como son sus padres, pues eso es lo que los jóvenes deben ver, ¿no? Que lamentablemente, pues la obra del hombre, Dios la destruye si no está de acuerdo a su voluntad, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, lo que sí es importante ver esto, ¿no? Que hay energías que producen, pues, grandes cantidades de dinero si son aprovechadas, pues, de buena manera, ¿no? Entonces en el Ecuador falta investigar estos temas, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el recurso eólico no es aprovechado en su totalidad como es en Alemania. Por ejemplo, el agua, el agua en los ríos tiene fuerza, ¿no? Entonces movimiento.
también hay turbinas del río, ¿no? O sea, turbinas que aprovechan el movimiento del agua que circula, que incluso da mayor energía por una vuelta, digamos, que la que da un generador eólico, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad del agua es mayor, pues mucho mayor que la densidad del aire, ¿no? Entonces, pues en estos cálculos se incluye la densidad del medio para esto de lo que es la energía cinética y todo esto, ¿no? Cómo se transforma en trabajo. Pero lo que sí debe quedar claro en un ingeniero como ustedes, pues es que nosotros tenemos tantos recursos en este país que no son aprovechados, ¿no? Porque lamentablemente las personas que llegan a veces al poder, pues se llenan de personas asesoras que lo único que conocen son de represas hidroeléctricas, cuestiones que siempre se usaban, ¿no? Pero que no pueden, pues, como países más avanzados, pues asesorar a una persona que no sabe de pronto nada de eso. Debe aprovechar, qué sé yo, la fuerza de los vientos, la fuerza del agua, la fuerza de los mares, ¿no? Entonces eso es lo lamentable, ¿no? Que Dios nos ha dado tantos recursos que lastimosamente, pues, aquí parece un país de ciegos, ¿no? Pero todo el mundo está pensando en represas hidroeléctricas y cuestiones como esas, y hay otros recursos que incluso podrían generar más divisas a este país, ¿no? Si son aprovechadas. O sea, ayer yo escuchaba a la prefecta del Guayas, porque es una persona pues, que está contenta porque van a dragar el río Guayas, pero sin embargo, en países como Estados Unidos, pues así como hay el Malecón 2000, también en estos países hay centros comerciales al lado del río y pues las universidades de esos países, o sea, los investigadores, ¿no? Los científicos, han diseñado generadores del río para el río Támesis, creo que es el río, ¿no? No me acuerdo cuál es el río, o el Hudson, bueno, uno de esos ríos que circula en Nueva York, ¿no? Entonces, pues ellos aprovechan la energía que hay en el agua. Bueno, este problema pues está relacionado con eso, porque de pronto usted, digamos, pues si es su destino, puede estar involucrado en esto de la construcción de turbinas, ¿no? Y aquí lo que queremos ver es el efecto cuando una turbina pierde una cuchilla, ¿no? Que es un álave. Ya, entonces, ¿cómo, digamos, esta pérdida, vamos a decir, pues ocasiona de pronto alguna alteración en la señal, ¿no? Eléctrica. O sea, la onda que se produce eléctrica, pues es una onda senoidal y la energía se transforma, digamos, en una energía eléctrica alterna, ¿no? O sea, que cambia de positivo a negativo. Entonces, pues si está bien calibrado el equipo y el generador está bien diseñado, pues sería una onda alterna pura, ¿no? Sin fluctuaciones, porque las fluctuaciones, pues lo que ocasiona es que se dañen los equipos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una turbina que está aprovechando esa energía, está convirtiendo en electricidad, pero esta pérdida puede ser que lo dañe todo el sistema, ¿no? Es como, por ejemplo, con esto de las represas hidroeléctricas San Francisco, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita algunas represas están con problemas, ¿no? Algunas represas tienen problemas de diseño incluso, ¿no? Entonces, pues vemos, lamentablemente, joven, como digo, pues, porque a veces no se toma en cuenta a Dios para nada de esto, ¿no? Entonces, la mano del hombre, Dios la castiga si no está de acuerdo a la voluntad de él, ¿no? O sea, ¿cuánto se invirtió en la represa Coca-Cola Sinclair? Vaya a averiguar, ¿no? Uno se cae para atrás, ¿no? Tantos millones, miles de millones de dólares, ¿no? Para algo que se puede destruir de un momento a otro. Y así, pues, muchas escuelas del milenio, puentes, carreteras dañadas, todo, ¿no? Pues eso es un indicio, pues, que Dios castiga la maldad de ese gobernante, ¿no? Pues así ha castigado a los reyes de Israel y todo eso, ¿no? La torre de Babel se vino abajo porque el hombre se glorificaba de lo que había hecho, ¿no? No le daba la gloria a Dios. Entonces eso es lo que pasa en estos días, ¿no? Nadie se acuerda de Dios. Todo el mundo piensa que está en el mundo es
por concesión de sus padres, ¿no? Pero aquí estamos nosotros es porque Dios quiso que estemos. Ya, entonces en estos días hay que tener muy presente esto, porque la humanidad se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo lamentablemente, ¿no? Vemos cómo se destruyen ciudades enteras, ¿no? Por la furia de Dios. Bien, entonces pues yo soy muy creyente en estos días, ¿no? Porque lamentablemente mi vida está en peligro, ¿no? Entonces tengo que volverme creyente de todo lo que es de Dios, ¿no? Porque aquí solo Dios nos va a salvar, ¿no? Ninguna vacuna, porque ahí vemos que hay personas que ya están contagiadas, incluso con la segunda vacuna aquí mismo en Ecuador, ¿no? Se han contagiado con el nuevo virus, o sea, la mutación. Entonces nadie le asegura al hombre que va a seguir viviendo con una vacuna que se ponga, ¿no? Sino es solo la voluntad de Dios. Y eso hay que quedar muy claro, así, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos pues como datos, la masa de la cuchilla es muy pequeña, es apenas 51 gramos, ¿no? O sea, en kilogramos pues 0,051 kilogramos, ¿no? ¿De dónde sacamos ese dato? Pues del peso, ¿no? Del peso sabemos que es masa por gravedad, entonces ya nos dan el peso que vale 0,5 newton. Entonces ahí podemos despejar y obtener la masa, ¿no? Y con la masa pues podemos hallar el momento de inercia. Como vemos pues el centro de giro es el punto O y la cuchilla se encuentra en un radio de 300 milímetros. Ya, entonces cuando se pierde la cuchilla pues se pierde esa masa. Por lo tanto tenemos que restarle al momento de inercia, ¿no? Esa masa pequeña. Por más pequeña que sea pues igual contribuye al momento de inercia, ¿no? Entonces, pues, como esos problemas donde piden hallar el centro de masa y se le quita una porción de la masa, ¿no? Entonces, tenemos que considerar pues como una masa negativa. Ya, entonces, el momento de inercia total sería el momento de inercia con las cuchillas completas, la masa, digamos, total, ¿no? De todas las cuchillas. Ahí mismo dice, 30 kilogramos, ¿no? Entonces, todo ese peso tenemos que, pues, restarle ese pequeño peso que no es ni un gramo, ¿no? O sea, eh, perdón, es 51 gramos. O sea, no es ningún kilogramo, ¿no? Entonces ahí tendríamos 30 por el radio de giro que nos da el problema, 0,175 al cuadrado, menos la masa de la cuchilla, que es 51 por 10 a la menos 3 kilogramos, por el radio, o sea, la distancia con respecto al punto O, ¿no? Porque se vería como una masa puntual, ¿no? Entonces menos la masa puntual de la cuchilla por 0,3 al cuadrado. Entonces nos da el momento de inercia sin la cuchilla, 0,91416 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, debido a que también el centro de masa es afectado, ¿no? O sea, el centro de masa completo está en el punto O, pero ya sacar, retirar la masa, pues ya se desplaza hacia el lado donde tiene mayor peso, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendríamos asimismo la masa total por el centro de masa total, menos la masa de la cuchilla por el centro de masa total también, ¿no? O sea, aquí estamos restándole el peso total, el peso de la cuchilla, y este es el centro de masa total, ¿no? Entonces sería igual a menos masa de la cuchilla por el radio donde está ubicada la cuchilla, ¿no? O sea, el radio es pues la nueva distancia hacia donde está el centro de masa, ¿no? Entonces, es como el problema donde tenemos el centro de gravedad en un punto, pero gira en otro punto, ¿no? O sea, está girando en O igual, pero el centro de masa es el que ya no está en el centro, ¿no? Ya está desplazado. Bien, entonces, de aquí podemos despejar el centro de masa. Ese nos daría menos masa de A por RA sobre la suma de las dos, o sea, la diferencia de las dos masas, ¿no? Ya, entonces, en la posición 1, aquí vamos a decir dónde está la gráfica, es 0 grados.
Y el omega 1 es el que nos dan al inicio, ¿no? O sea, aquí, como decir, es en el instante antes que se desprenda la cuchilla, ¿no? 60 RPM convertido a radianes, 2 pi radianes sobre segundo. Entonces su energía cinética 1 pues es solo rotacional, ¿no? Entonces sería un medio momento de inercia con respecto a O por omega 1 al cuadrado. Ya, entonces, cuando el centro de gravedad cae en el punto O, o sea, cuando están todas las cuchillas juntas, entonces no hay ninguna altura, ¿no? O sea, está en el mismo nivel de referencia. La energía potencial, pues sería el peso total menos el peso de la cuchilla por altura, es igual a cero, ¿no? En cambio, en la posición 2, que es cuando está acá arriba, ¿no? Este hueco, digamos, ¿no? Este hueco está acá arriba, entonces sería la energía cinética 2, un medio del momento de inercia por omega 2 al cuadrado. Y haciendo el mismo análisis el centro de masa, ¿no? En este caso, pues aquí habría una altura donde está pues a 300 milímetros, ¿no? Entonces, pues nos daría, como es positiva porque está por encima del nivel de referencia, entonces nos va a dar una energía potencial gravitacional positiva, que sería el peso total menos el peso de la cuchilla por altura 2. Igual a masa de la cuchilla por gravedad, por el radio, en donde estaría ubicada en este caso el centro del punto A, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy pequeño, digamos. Entonces nos da 0,5 por 0,3, nos da 0,15 newton por metro. Ya, entonces, haciendo conservación de la energía cinética 1 más la energía potencial en 1 igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2, ¿no? Ya, entonces ya tenemos estos datos, un medio y sub 0 por omega 1 al cuadrado más 0 es igual a un medio y sub 0 por omega 2 al cuadrado más la energía potencial en 2, ¿no? Que ya la calculamos aquí numéricamente. Entonces aquí podemos despejar omega 2 que no conocemos y nos queda esta resta. Omega 1 al cuadrado menos 2 veces la energía potencial en el punto 2 sobre I sub 0. Esto sería igual pues a 2 pi al cuadrado, ¿no? Que es omega 1. Menos 2 por 0,15 dividido por 0,91416. Y esto nos da que el omega 2 es 6,257016, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la energía potencial? ¿Aumenta o disminuye? Digamos, no la energía potencial, sino la velocidad angular con que rota. ¿Aumenta o disminuye? Comparado con la energía, la rapidez con que rota cuando están todas completas, que es 60 pi radian, 60 revoluciones por minuto. O sea, sabemos que 2 pi es 6,28, ¿no? Y acá pues es 6,257. O sea, se ha reducido ahí en unas décimas. Entonces, pues, ¿debido a qué es esto? Porque el peso mayor está en la parte de abajo, ¿no? Entonces, pues, para rotar necesita hacer un mayor trabajo, ¿no? Por el mayor peso acá abajo, ¿no? O sea, el producto masa por gravedad por altura es más grande, ¿no? Entonces parte de la energía rotacional se pierde solamente para mover el peso, ¿no? Ya, entonces eso es cuando el hueco está acá abajo. ¿Por qué? Porque el centro de masa se desplaza hacia abajo, donde hay mayor peso, ¿no? Ya, entonces ahí vemos que tiene que perderse energía rotacional. Ya, entonces ahora hacemos para cuando la pérdida de energía pues es negativa, sería omega 2 menos omega 1 el cambio de rapidez angular, ¿no? Entonces 6,2570, 16 menos 2 pi nos da menos 0,02617 radianes por segundo, por lo que el cambio de rapidez es menos 0,25, o sea, se reduce, ¿no? En RPM. Bien, entonces
En la posición 3, en cambio, dice cuando θ vale 270 grados. Eso quiere decir que el hueco está más bien abajo, ¿no? O sea, para esta posición el hueco está abajo. Y asimismo, por el centro de gravedad, ahora es negativo porque el, el- el hueco está abajo, ¿no? Bien, entonces pues para la cuchilla va a estar a una altura 3 negativa solamente por la posición, ¿no? Ya, entonces tendríamos en el cálculo pues que este producto, ¿no? Más el peso completo menos el peso de la cuchilla por altura 3 va a darnos un valor negativo menos masa de A por gravedad por R real, ¿no? O sea, menos 0,5 por 0,3 nos da menos 0,15 también, ¿no? Ya, entonces comparando con el punto 1, que es cuando están todas las cuchillas, ¿no? Y comparado al punto 3, que es cuando está a 270 grados, tendríamos así mismo que B1 vale 0, está en el nivel de referencia, ¿no? Entonces tendríamos medio y sub 0 por omega 1 al cuadrado más 0 es igual a un medio y sub 0 por omega 3 al cuadrado más energía potencial en 3, ¿no? Y así mismo despejando omega, velocidad angular 3 al cuadrado sería igual a velocidad angular 1 al cuadrado menos 2 veces la energía potencial dividido por I sub 0, y esto es igual a 2pi al cuadrado menos 2 por menos 0,15 sobre 0,9141,6, ¿no? Entonces aquí menos con menos hace más, por lo que la velocidad angular aumenta, ¿no? A 6,30. Entonces, pues, eh, la, la- la variación de rapidez es velocidad angular en 3 menos velocidad angular en 1, nos da 0,026, o sea, es positivo, ¿no? O sea que en este caso un incremento en la rapidez. Ya, entonces así mismo, pues la explicación es que ahora el centro de masa está en la parte de arriba, ¿no? Porque hay más masa, más cuchillas, y en la parte de abajo le falta una, ¿no? Entonces, pues, este peso que está arriba, pues tiene mayor energía potencial y se va a convertir, pues, en una energía rotacional más grande, ¿no? Entonces es más fácil mover el sistema porque el peso cae por la gravedad, ¿no? Ya, entonces es un trabajo hecho a favor de la gravedad en este caso, ¿no? Ya, entonces, en este caso hay un aumento en la energía cinética, ¿no? Ya, entonces, ¿alguna pregunta, joven? Ya, entonces ahora sí podemos entrar a lo que es el otro principio que nos faltaba, ¿no? El principio de impulso y la cantidad de movimiento para el movimiento plano de un cuerpo rígido. Ya, entonces, aquí pues los diagramas son estos como vemos, ¿no? Tenemos la cantidad de movimiento del sistema en la posición 1. Están todos los productos incremento, o sea, delta M por V, ¿no? Para todas las partículas. Y acá tenemos más los impulsos ocasionados por las fuerzas externas en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí están todas las reacciones, todos los pesos que tiene el cuerpo, que sea, todas las fuerzas que se le aplican de alguna forma, ¿no? Entonces al final vamos a tener una cantidad de movimiento del sistema, pero final, ¿no? En la posición 2. Entonces ahí vamos a tener cambios en la velocidad, tanto en magnitud como dirección, ¿no? Porque la masa la suponemos constante. Y entonces ya habíamos visto que la cantidad de movimiento lineal era la letra L mayúscula y era pues la sumatoria de todos los productos masa por velocidad, ¿no? De todas las partículas. Y en cambio, la cantidad de movimiento angular, que era la letra H, con respecto al centro de gravedad, ¿no? Es igual a toda la suma de los productos R cruz B por delta M, ¿no? Entonces, pues, esta cantidad pues tiene una dirección vectorial en el sentido perpendicular al plano, digamos, donde está ubicado el cuerpo, ¿no? Entonces, en resumen, pues tendríamos
la cantidad de movimiento más los impulsos es igual a la velocidad, masa por velocidad, ya en este caso la cantidad de movimiento angular, ¿no? Y por omega. Bien, entonces aquí lo que se acostumbra es hacer torque, ¿no? Cuando se toman en cuenta los momentos, ¿no? Los momentos torque con respecto a un punto dentro del cuerpo. Ya, entonces los impulsos, pues, son fuerzas que duran un poco instantes de tiempo, pero que tienen una gran amplitud, ¿no? O sea, los impulsos en este caso, pues, es fuerza por tiempo, ¿no? Fuerza por unidad de tiempo. Entonces, aquí, pues, esto, como decimos, pues, duran un pequeño intervalo de tiempo que puede durar en orden de los milisegundos, ¿no? O menos que eso. Pero en cambio experimentan fuerzas que pueden llegar, qué sé yo, a 100.000 newtons para arriba, ¿no? En un instante de tiempo muy corto. Ya, entonces podemos separar, como hay problemas que se trabaja en 3 dimensiones, ¿no? Cada dimensión para ver el impulso en esa dirección y establecer, pues, como vemos en la gráfica, 3 ecuaciones independientes, ¿no? Ya, entonces eso, pues, nos da básicamente el concepto de que el impulso es una magnitud que cambia la dirección que llevaba el cuerpo y que puede provocar trabajo, ¿no? O sea, aquí en estos problemas, pues vamos a ver problemas combinados de este método con conservación de energía o algún teorema de trabajo de energía, ¿no? Aquí usando este método, o sea, en combinación con otros métodos. Bien, entonces, aquí los sistemas, pues, los sistemas son sistemas integrados, pero tenemos que hallar la cantidad de movimiento que tiene el sistema en la posición 1 o en la posición 2, ¿no? O sea, para hacer la aplicación de la fórmula. Ya, entonces ahí vemos en la gráfica, pues que en algunos de estos sistemas, pues no necesariamente la rotación se produce en el punto G, que es el centro de gravedad, sino en un punto O distinto, ¿no? Entonces ahí tenemos que aplicar el teorema de Steiner, en este caso de los ejes paralelos, ¿no? Entonces ahí vemos el momento angular I por omega más masa por velocidad, pero la masa por velocidad es igual a masa por omega por R, ¿no? Y otra vez por R porque estamos considerando el momento, o sea, el torque, ¿no? Con respecto al punto O. Ya, entonces sería masa por B por R, ¿no? Porque R es la distancia que separa entre O y G. Ya, entonces ahí también va en cuenta el signo, ¿no? Sentido antihorario, podemos decir positivo, entonces se está sumando, ¿no? Ya, entonces si separamos los términos masa por R cuadrado y la I porque son los mismos, están multiplicados por omega, entonces nos queda lo que es el teorema de Steiner, ¿no? Que el momento de inercia con respecto a O es igual al momento de inercia con respecto a G más la masa por R cuadrado, ¿no? Y todo eso por omega. Entonces esto es igual al momento de inercia con respecto a O por omega. Ya, entonces en un sistema integrado donde hay varios componentes que se mueven al mismo tiempo, qué sé yo, ¿no? Hay que hacer la sumatoria de cada uno de ellos, cómo contribuye tanto en el momento angular como en los torques, ¿no? Entonces la ecuación que nos queda aquí es, pues, el momento con respecto a un punto, por ejemplo, el punto O, tenemos que hacer la sumatoria del momento angular en el punto 1 y sub 0 por omega 1, más la suma de todos los momentos que se producen, ¿no? Con respecto a un punto, de todas las fuerzas que están siendo aplicadas, ¿no? Entonces, en el intervalo de T1 a T2. Y eso debe ser igual al momento de inercia por omega 2, ¿no? Ya, entonces, pues hay sistemas que convierten un movimiento rotacional en un movimiento lineal, así como vemos acá, ¿no? Entonces, pues bueno, hay de todo tipo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, pues básicamente, cómo afecta
el impacto, ¿no? Bueno, parte de la energía del impacto pues se utiliza para deformar un cuerpo, ¿no? Ahí vemos ahí un boxeador que recibe un impacto, digamos, de un puño, ¿no? Del otro boxeador y la cara se deforma, ¿no? O sea, se ve ahí pues lo que está haciendo, digamos, este puño, ¿no? Y entonces pues un impacto puede ser, como vemos ahí, un impacto central directo, que es cuando los centros de masa están alineados y las velocidades llegan en una línea de impacto que es justamente la línea que une los dos centros de masa, ¿no? Entonces los dos cuerpos pues llegan a una misma posición de impacto y de ahí pues dependiendo de su coeficiente de restitución pues sabemos pues que puede haber pues propiedades elásticas o inelásticas, ¿no? O una combinación de las dos. Ya, en cambio, de los choques oblicuos, que es lo que vamos a revisar más, ¿no? Porque los choques centrales, pues directos, se estudia un poco en física, ¿no? O sea, no es que no vamos a revisar, pero más lo vamos a enfocar a impactos que son oblicuos, en donde la línea de impacto que une los dos centros de masa es diferente de las direcciones que traen los cuerpos, o sea, forma un cierto ángulo, ¿no? Cada velocidad. Y en el línea de impacto, pues van a tener ciertas propiedades, porque al impactarse va a haber una dirección tangencial al impacto y otra, una dirección normal, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a tener las tres posiciones. Antes del impacto va a haber una velocidad relativa de acercamiento. Vamos a tener durante el impacto, ¿no? Durante el impacto, pues, como vemos, pues parte de la energía se pierde, digamos, en la deformación del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo se deforma y vuelve a restituirse si está dentro de los límites elásticos, ¿no? Ya, entonces tendríamos después del impacto, ahí con estos apóstrofes, ¿no? BA prima y BB prima. Y entonces ahí tendríamos, por ejemplo, un choque central eléctrico, directo, que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, la cantidad de movimiento antes del impacto va a ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto, ¿no? Entonces tendríamos masa de A por velocidad de A más masa de B por velocidad de B es igual a masa de A por BA prima más masa de B por velocidad final prima, ¿no? De punto B. Ya, entonces, luego tenemos cuando el choque no es perfectamente plástico, que es cuando B vale cero, tenemos digamos, la velocidad relativa de alejamiento después del impacto, ¿no? O sea, BB' menos BA' es igual al coeficiente de restitución por la velocidad antes del impacto, o sea, la velocidad relativa de acercamiento, BA menos BB, ¿no? Entonces, también sabemos que cuando E vale 1, el choque es perfectamente elástico, entonces su energía cinética se conserva, ¿no? En cambio, cuando E vale 0, pues ahí tenemos pues que al final los cuerpos quedan unidos y se mueven con una misma velocidad, ¿no? O sea que no hay velocidad relativa de alejamiento. Entonces, pues este término de la izquierda aquí en esta ecuación que está aquí abajo, esto es hacia 0, ¿no? Ya, entonces, aquí tenemos los impactos que son pues oblicuos. Pues ya indicamos pues que la velocidad de acercamiento forma un ángulo con respecto a la línea de impacto, ¿no? Y después del impacto también salen despedidos con un cierto ángulo. Entonces la velocidad tangencial, ¿no?, que trae antes del impacto se conserva para los dos cuerpos. La velocidad tangencial, o sea, la componente en la línea que se ve aquí con la letra T, los dos cuerpos van a tener la misma magnitud que la que traían antes del impacto, ¿no?, en esa dirección.
Pero en cambio en el eje normal, ahí tenemos que aplicar pues el principio de si el cuerpo es elástico o inelástico, esa es esta ecuación, en esta línea normal. Ya, lo que sí hay en la dirección normal es la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Ya, entonces estas tres ecuaciones pues tenemos que manejarlas para resolver problemas como estos, ¿no? Aquí tenemos un bloque que es una cuña que se mueve hacia la derecha, es impactada por una esfera que viene con un cierto ángulo, ¿no? O sea, en la dirección normal, ¿no? A la cuña. Entonces vamos a tener pues los impulsos que son básicamente la normal que hace el bloque contra la esfera, ¿no? La normal que hace el piso contra la cuña, y en cambio en la esfera pues se convierte en la fuerza de impulso para la esfera, ¿no? Pues esto va a salir pues para una dirección. Y al final vamos a tener la cantidad de movimiento, entonces sería la cantidad de movimiento en la cuña A y la cantidad de movimiento en la esfera B, ¿no? Que también, pues como ya vemos, pues en la dirección tangencial la magnitud es constante antes y después del choque, pero en la dirección normal esa es la que tenemos que calcular, ¿no? Dependiendo a los coeficientes de restitución. Entonces, un sistema integrado de cuerpos rígidos, pues es algo como esto que está mostrado, ¿no? Una serie de engranajes, una serie de rotores, motores y todo esto integrado, ¿no? Entonces ahí lo que usted está viendo es un sistema que se usó en estos equipos para ver películas en cinta. Estos VHS que se convirtieron muy populares y casi toda casa en el mundo tenía un VHS. Hicieron muy populares en los años 80. Ya, entonces, pues se vendió millones y millones de estos equipos. Entonces, pues ahí está el diseño de algún inventor para hacer que la cinta ruede, se pegue al tambor que se ve ahí como el tambor grande, ¿no? La cinta, y tenía estos dos brazos que iban abriendo la cinta para enrollarla, o sea, para ponerla en contacto con el tambor, ¿no? Que el tambor incluía unas cabezas magnéticas que leían la información magnética que había grabada en la cinta, ¿no? O viceversa, para grabar en la cinta la información así de las imágenes y sonidos, ¿no? O sea, fue un sistema muy bueno hasta que apareció el DVD, ¿no? Entonces, pero esta tecnología pues es un diseño mecánico. El tamaño de los engranajes, el tamaño de los brazos, la velocidad con que rota el tambor, ¿no? Todo es parte del diseño. Pues entonces, pues usted debe darse cuenta de eso, ¿no? Que usted está en esta línea, ¿no? Más que todos los que están en la carrera de mecatrónica, que tienen que idearse sistemas pues que funcionen, porque esa es la base de su carrera. O sea, básicamente pues siguen apareciendo en el mercado diseños nuevos, diseños de equipos nuevos, que pues realmente uno se asombra, ¿no? Pero todo el ingenio y la creatividad de ingenieros, ¿no? Entonces pues su conocimiento debería llevarlo a diseñar sistemas de cuerpos rígidos, que funcionen pues de una manera sincronizada, ¿no? Porque aquí, bueno, yo no soy ingeniero mecatrónico, pero sí ingeniero electrónico. Yo me dedicaba a reparar estos equipos. O sea, yo no diseñé estos equipos, pero sí entendí cómo funcionaba y cómo tenía que repararlo, ¿no? Entonces, yo tengo VHS todavía aquí en mi casa, ¿no? Todavía funciona. Y tengo cintas que todavía se pueden ver, ¿no? Entonces, pues, o sea, porque yo me dediqué como parte de mi actividad, pues, a reparar sistemas como esto, por eso puedo decirlo, ¿no? Esto generó miles de millones de dólares
a estas empresas pues que construyen estas cosas. Miles de millones de dólares. Lamentablemente Ecuador no se mete en estos campos. Ecuador es pues un país que no produce equipos. Entonces, pues eso no lo digo yo, lo dice el mismo ministro, bueno, todos los ministros, ¿no? Siempre que hablan de los tratados que van a hacer con los Estados Unidos, ¿qué le van a vender a Estados Unidos? Pues materia prima, ¿no? Productos agrícolas. O sea, entonces, pues, ¿y qué nos va a vender Estados Unidos? Pues vehículos eléctricos, componentes eléctricos y toda la tecnología, ¿no? Entonces, ¿quién se aprovecha de esto? Por ejemplo, de que los artículos que vengan de Estados Unidos no paguen aranceles, son, son las personas que tienen negocios de venta de equipos. Ellos se van a beneficiar, ¿no? El ecuatoriano común y corriente. A nosotros nos van a seguir vendiendo con un precio que ya represente una ganancia para alguien, pero los que se benefician con esto son los que tienen plata, digamos. Son las personas pues, que de alguna manera tienen su dinero, pues no es un delito, digamos. El ingeniero se muere de hambre. El ingeniero como ustedes, como yo, pues, no tiene trabajo en el Ecuador porque aquí nada se construye, pues, todo se trae de afuera. Entonces, en esa línea, pues este país nunca va a progresar. Lo que impulsó realmente grandes economías ahora que son pues, países que ya estaban al borde de desaparecer, ¿no? El Japón mismo que fue prácticamente eliminado del mapa, ¿no? Pero como es una nación poderosa, porque ahí todos entendieron pues, que ellos tienen que producir. Entonces ahí usted tiene escuela de genios en Japón, donde estudian los hijos de los japoneses, ¿no? Porque todo el mundo pues, que se graduó en la escuela de genios es como decir tener su trabajo asegurado ya cuando se gradúa, ¿no? O sea, las escuelas no son escuelas normales. Entonces, pues eso es lo que falta en el país, ¿no? Entender que es la tecnología, la ingeniería la que nos va a sacar adelante, ¿no? El precio del combustible, ni vender mellocos, papa, cebolla. Eso no nos representa ninguna ganancia. Lo que tenemos que hacer es usar la tecnología, la ingeniería para producir cosas que el resto del mundo no compre. Entonces, mientras el Ecuador no produzca, pues vamos a estar así como estamos ahora, ¿no? En una situación crítica. Entonces, pues eso tiene que cambiar, porque usted más que todo va a vivir más tiempo que el ingeniero que le está hablando. Entonces, aquí en esta materia, pues se trata de integrar así sistemas que funcionen, que cumplan con estos principios y para poder aprovecharlos y dar su diseño. Dar su diseño. Ya, entonces, esperemos que así funcione la cosa, ¿no? Porque mecatrónica, por ejemplo, es una carrera que tiene que desarrollarse. ¿Y cuando se va a desarrollar? Es cuando el ingeniero mecatrónico realmente diseñe sus cosas. Qué sé yo, un brazo robótico, mecatrónico, una pierna que pueda ser puesta en una persona, ¿no? Un sistema de visión, qué sé yo, ¿no? Algo que funcione. Pero mientras no diseñe nada, pues seguirá siendo una carrera que no sirve de nada. O sea, aquí hay bastante ingeniero mecatrónico, pero aquí las empresas cogen al ingeniero mecatrónico es para que limpien equipos que están dañados y los reparen. O sea, no para diseñar, sino... Le digo porque yo cuando se inició esta carrera estuve investigando los puestos de trabajo de los ingenieros mecatrónicos en Ecuador. Hay muchos ingenieros mecatrónicos graduados en Quito. Y los trabajos que había necesitaban ingenieros mecatrónicos para brillantadores de metales. O sea, es algo irrisorio. Tanta preparación, tanto conocimiento para ponerla a pulir metales. Entonces, pues eso es porque la carrera no se ha desarrollado. Y mientras no se desarrolle, pues aquí pues pasará como un ingeniero más. Pues no se ve realmente el potencial que tiene el ingeniero mecatrónico. Ya, entonces eso tienen que ustedes que son futuros ingenieros tener presente, ¿no? Mientras no diseñemos, no hagamos cosas que podamos vender, pues seguirá siendo pues algo que no produce mayores cosas, ¿no? Entonces pues eso hay que
propender hacia eso. Bueno, entonces aquí pues en todo este sistema pues hay conservación del momento angular, qué sé yo, por ejemplo estos engranajes tienen solamente una porción que rotan, ¿no? Pero el resto ya es plano, entonces ya no pueden rotar, ¿no? Entonces solo en la porción que rotan es por ejemplo aquí que mueven estos brazos que abren la cinta, ¿no? Entonces solamente en este ángulo que se mueve. Entonces todo esto es parte del diseño. Tengo que diseñar entonces estas piezas para que solamente cumplan esa función de abrir los brazos y ahí ya no sigan funcionando. Entonces pues tengo que controlar motores que muevan así poco a poco los engranajes en una velocidad que no sea muy grande para que no dañen la cinta, ¿no? Bueno, entonces esta tecnología pues buena, pues y prácticamente pues originó grandes ingresos a estas naciones muy desarrolladas, ¿no? Porque pueden producir todo esto, ¿no? Ya, entonces aquí seguimos con la misma ecuación, cantidad de movimiento que tiene el sistema en la posición 1 más impulsos de 1 a 2 igual a la cantidad de movimiento que tiene el sistema en la posición 2. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño receso para cumplir con las disposiciones del vicerrectorado académico. Después de cada 50 minutos hacer una pausa de 10 minutos para evitar el estrés, tanto en los estudiantes como en los profesores, ¿no? Porque el sistema pues demanda mucho esfuerzo visual, mucho esfuerzo pues mental, ¿no? Pues el trabajo suyo es intelectual. O sea, usted se está preparando para usar la mente para ganarse su vida, ¿no? Entonces pues la mente hace todo el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Y pues en consideración de que ahora estamos usando más este potencial porque ver una imagen realmente demanda mayor esfuerzo visual, ¿no? Entonces hay que cumplir con esa disposición. Entonces tiene 10 minutos para que se relaje, vaya a caminar un ratito por ahí, no se desestrese y vuelva nuevamente.
No, o sea, creo que fue por comer esos quesos, porque igual, no sé, mi estómago no tolera nada de esas huevadas. Pero son demasiado ricos, no sé si tú has probado ese mix de quesos que vende kiosco, que es como una fundita tipo Ziploc. Sí, creo que es así. Y vienen diferentes tipos de queso. Oye, es riquísima esa huevada, pero me produce diarrea. Bien, vamos a continuar entonces con la clase, ¿no? A ver, veamos entonces un compañero que lea la... A ver, señorita Tigrero, ¿puede leer el problema? Sí, buenos días, profesor. Buenos días. El engranaje A tiene una masa de 10 kilogramos y un radio de giro de 200 milímetros. Y el engranaje B tiene una masa de 3 kilogramos y un radio de giro de 80 milímetros. El sistema está en reposo cuando un par M de magnitud 6 newtons por metro se aplica al engranaje B. Estos engranajes se consideraron en el problema resuelto 17.2 y ignorando la fricción determine A. El tiempo requerido para que la velocidad angular del engranaje B llegue a 600 radianes por minuto. B. La fuerza tangencial que el engranaje B ejerce sobre el engranaje A. La gracia, Nel. Ya, entonces este problema ya lo resolvimos, ¿no? Usando otro método. Entonces aquí lo vamos a resolver usando impulso y cantidad de movimiento. Bien, entonces, en este caso, bueno, usamos el método de energía, ¿no? En el método de energía, ahí se usó el mismo problema, digamos, ¿no? Pero acá vamos a usar lo que es cantidad de movimientos e impulsos. Bueno, primero podemos calcular pues, los momentos de inercia tanto del engranaje A como del engranaje B, ¿no? Entonces tendríamos, en este caso, para el engrane A sería la masa por el radio de giro al cuadrado, ¿no? Entonces, como eso ya se calculó, nos dio 0,4. Ahí nos da la masa de 10 y el radio de giro 200 milímetros, ¿no? Nos da 0,4 kilogramos metros cuadrados. Y para el engrane B, la masa es de 3 kilogramos y el radio de giro 80 milímetros. Entonces nos dio eso 0,0192 kilogramos metros cuadrados. También como dato del problema nos da la velocidad angular, dice es, bueno, en el punto 2, ¿no? Nos llega a, en el punto 2 a 600 RPM. Entonces, convertida a las 600 RPM, pues nos da 25,1, ¿no? Ya, a ver, veamos, 600 por 2 pi dividido para 60. Más bien 62,8. ¿No? Y acá, en cambio, para el engranaje A, hacíamos la transmisión de velocidades, ¿no? Decíamos que en el punto de contacto la velocidad tangencial es la misma, entonces omega de A por el radio de A igual a omega de B por el radio de B, ¿no? De ahí se despegaba el omega de A
y nos daba 25.1. Entonces eso era porque el engrane B se mueve más rápido, ¿no? Se mueve más rápido, la rueda B pues con el mismo número de dientes se mueve más lento, ¿no? Porque es más grande. Ya, entonces aquí esto ya estaba calculado, digamos. Aquí lo nuevo es este sistema de cantidades de movimientos e impulsos. Entonces en el instante inicial dice las ruedas están en reposo, o sea el sistema está en reposo, los dos engranes están en reposo, y aquí estamos considerando solo la rueda A, ¿no? El engrane A. Ya, entonces, y por omega en la posición 1 para la rueda A es 0, ¿no? Luego tenemos los impulsos aquí pues serían las dos reacciones que hay del engrane A, ¿no? A X y a Y por tiempo, ¿no? Cada una. Y la fuerza tangencial que hace B sobre A, ¿no? Entonces esa era tangencial hacia abajo para el engrane A, porque la rueda de A pues se mueve en sentido horario, ¿no? Entonces la fuerza debe estar en sentido, que le impulse en sentido horario. Y tenemos la cantidad de movimiento del sistema en la posición 2, que es cuando ya alcanza los 600 RPM, ¿no? O sea, bueno, en este caso 25.1, ¿no? El engrane B es la que alcanza 62.8 radianes. Esta rueda 1 tiene menor movimiento. Ya, entonces aquí lo que se hace es sumatoria de momentos alrededor de un punto, ¿no? Entonces en este caso el punto es el punto A, ¿no? El punto A, entonces, momentos, como dice, pues sabemos que momento es fuerza por radio, ¿no? Pero aquí como son fuerzas impulsoras, entonces es el impulso por el radio, ¿no? Entonces el impulso de la fuerza tangencial es fuerza por tiempo, y eso por el radio, ¿no? Porque aquí son cantidades de movimientos angulares, ¿no? Eso tenemos que tener presente, ¿no? Es el impulso por el radio. Ya, entonces como los dos son negativos, le cambiamos el signo. Entonces queda el impulso de la fuerza F por T, por el radio A, que es 0.25 metros, ¿no? Es igual al momento de inercia de A, que ya calculamos como 0.4 kilogramos metro cuadrado, por la velocidad angular de A, que es 25.1 radianes sobre segundo, ¿no? De aquí entonces el impulso, fuerza por T nos quedaría, esto pasa a dividir 40.2 newton por segundo, ¿no? Ese es el impulso. Ya, entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Ya, entonces como vemos, pues pronto es más rápido establecer esto, ¿no? Pues una persona que, que entiende bien esto, pues directamente va a la aplicación, ¿no? Entonces ya solamente en 2 líneas ya tiene una de las respuestas, ¿no? O sea, este no es ninguna respuesta, sino este es como decir, pues acá necesitamos aplicar en otro engrane, ¿no? O en otra parte del sistema, porque puede ser, qué sé yo, sistema de levas, sistema de palancas, bueno, hay muchos sistemas, ¿no? Entonces necesitamos buscar en otro elemento, así mismo establecer las ecuaciones. Bien, entonces hacemos para el engrane B, la cantidad de movimiento del sistema en la posición 1 más los impulsos, pero para la rueda B, ¿no? Igual la cantidad de movimiento del sistema en la posición 2. Ya, entonces tendríamos que así mismo, pues la rueda, el engrane B está en reposo, antes de que se le aplique el momento, ¿no? Está en reposo. Ya. En cambio, los momentos o los impulsos, momentos de los impulsos, pues tendríamos que incluir el impulso M, ¿no? M por T, ¿no? Y tendríamos la fuerza tangencial, en este caso, pues hacia arriba, y su impulso sería F por T, ¿no? O sea, en dirección contraria a la que dibujamos en A. Porque aquí, pues como ves, la que estamos viendo recibe como una normal en el punto de aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces su reacción es hacia arriba. ¿Ya? Entonces, pues hace como una especie de freno, ¿no? O sea, al querer mover el otro cuerpo como que se frena porque
el que está impulsando aquí es el momento M aplicado, ¿no? Entonces la fuerza T, F por T, como que se opone al movimiento aquí, ¿no? Ya, entonces, luego tenemos aquí los impulsos, en este caso de las reacciones del apoyo de la rueda B, Bx y By por tiempo, ¿no? Ya, entonces esto debe ser igual a la cantidad de movimiento del sistema al final, momento de inercia de B por omega de B en la posición 2. Ya, entonces haciendo la sumatoria de momentos ahora con respecto al punto B, entonces sería la cantidad de movimiento angular es 0 al comienzo, ¿no? O sea, inicial 0, más los impulsos. Entonces, lo que generan impulsos, pues con respecto a B, son F por T y M por T, ¿no? Porque las dos reacciones en B, estas pasan por B, entonces no generan impulso. Entonces nos quedaría M por T es sentido antihorario, positivo, pero en cambio F por T, sentido horario, ¿no? Negativo, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con estas reglas, ¿no? Y entonces M por T, o sea, M solamente está por T y no está por el radio, porque ya en sí es un momento, ¿no? En cambio de la fuerza, pues la fuerza por R es el momento, ¿no? Y por el impulso por T. Entonces aquí necesitamos multiplicarlo por el radio. Ya, entonces F por T por el radio de B es igual al momento angular y por B por omega de B en la posición 2. Ya, entonces como hicimos anteriormente, pues ya sabemos F por T vale 40.2, ¿no? Entonces podemos reemplazar aquí 40.2 en esta ecuación. Tendríamos esta cantidad que nos dio, bueno, en este caso el momento es 6 newton por metro, ¿no? 6 newton por metro y por T, que es el tiempo del impulso. Ya, entonces acá nos daría igual el momento de inercia de B, que es 0,0192 kilogramos metros cuadrados, por el omega de B, que nos dio 62,8 radianes por segundo. De aquí ya se puede despejar el tiempo, que es la única variable incógnita. Ya obtendríamos, porque el tiempo vale 0,871. Ya, entonces, pues, como ya tenemos el tiempo, podemos hallar también la fuerza tangencial, ¿no? La fuerza tangencial, pues, sería 40,2 dividido para 0,871, que nos daría 46.15 newtons, ¿no? 46, bueno, 0.2 newtons en dirección tangencial hacia abajo, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Ya, entonces aquí tenemos el mismo problema ahora de la esfera que empieza a rodar, y así mismo lo vamos a hacer por impulsos. También esto se resolvió ya, ¿no? Entonces, pues como vemos, pues hay problemas que se pueden resolver por cualquiera de los métodos, ¿no? Entonces pues, bueno, los métodos son sencillos, ¿no? O sea, no, solamente que hay, pues como mecánicamente se está haciendo el desarrollo, ¿no? Cumplir con la ecuación, qué ecuación tengo que cumplir, y ahí establecer las ecuaciones, ¿no? Y ver después alguna combinación de ellas para resolver el sistema. Entonces veamos, a ver, Sebastián Chiriboga, ¿puede leer el ejercicio? Sí, profe. Dice, una esfera uniforme de masa m y radio r se lanza a lo largo de una superficie horizontal rugosa con una velocidad lineal v1 y sin velocidad angular. Si el μk, el coeficiente de rozamiento cinético entre la esfera y la superficie, hallar a el instante t2 en el que la esfera empieza a rodar sin deslizar, b, sus velocidades lineales y angular en el instante t2. Ya, gracias. Ya, entonces, pues ahí tenemos la esfera en la posición 1, en la posición 2 y los impulsos, ¿no?
Los impulsos, pues cuando la esfera ya toca el piso, o sea, la posición 1 es cuando está todavía sin contacto, o sea, cuando es lanzado, digamos, ¿no? Entonces tenemos ahí una cantidad de movimiento angular es 0, o sea, no tiene rotación, ¿no? Con respecto a G, solamente tiene cantidad de movimiento lineal del centro de gravedad, que es masa por V1, hacia la derecha. Bueno, aquí vale la pena recalcar, ¿no? Porque yo creo que mandé en la tarea un problema donde hay una esfera que sí tiene una velocidad angular inicial, que es como un efecto que le dan los lanzadores de estas bolas, ¿no? Que juegan bolos, vale un efecto especial, ¿no? Entonces le dan una ligera velocidad de rotación y aparte una velocidad lineal inicial, ¿no? Entonces ahí se combinan las dos para dar ahí un movimiento, pues, que permite, bueno, ahí pues son algunos campeones, ¿no? Pues dominan eso. Para que se caigan todos los bolos, ¿no? Ya, entonces, acá le sumamos la normal por el tiempo en el punto de contacto y la fuerza de fricción por el tiempo, ¿no? Entonces ya hemos discutido esto, que para que algo rote tiene que haber un centro instantáneo de rotación y tiene que haber una fricción mínima para que empiece a rodar, ¿no? Porque la fricción es como que lleva el cuerpo hacia atrás, ¿no? Contrario al movimiento, y eso es lo que hace avanzar a la rueda, ¿no? Hacia adelante. Ya, entonces, en este caso, en este caso la esfera. Ahí tendríamos que el peso también está en el punto del centro de gravedad y pasa por el punto C, la línea de acción, ¿no? Ya, entonces acá tendríamos en cambio al final la cantidad de movimiento angular, I por omega 2, y la cantidad de movimiento lineal, masa por V2. Ya, entonces haciendo las ecuaciones tendríamos que la sumatoria de momentos, en este caso, bueno, primero sumatoria de componentes en Y de la cantidad de movimientos, ¿no? Hacia arriba positivo, entonces no tenemos ningún momento, cantidad de movimiento, digamos, en dirección Y, ¿no? Entonces es 0, pero sí tenemos los impulsos. El impulso N por T es hacia arriba y el impulso peso por T es hacia abajo, ¿no? De esa ecuación, pues nos quedaría que la normal es igual al peso. Ya, entonces, en cambio, la componente en X hacia la derecha positiva nos haría en el instante inicial si hay una cantidad de movimiento en dirección X hacia la derecha, ¿no? Es positiva, masa por V1. El impulso que está en X es negativo, es contrario, ¿no? Es fuerza de fricción por tiempo. Y la cantidad de movimiento final es masa por V2, ¿no? O sea, esa quedaría como una ecuación, ¿no? Tenemos dos ecuaciones. Luego tenemos momento alrededor del punto G. Ahora tendríamos la fuerza de fricción por el tiempo por R, ¿no? Por el radio de la esfera es igual a la cantidad de movimiento final, que es I por omega 2, ¿no? Como estamos haciendo con respecto a G, pues no tomamos en cuenta masa por V1, ¿no? Porque en este caso pues pasa por G, ni tampoco masa por V2, ¿no? Bien, entonces ahí tendríamos las tres ecuaciones y de ahí pues podemos reemplazar en la ecuación 2 lo que es pues, en este caso la fuerza de fricción, ¿no? Mu K por la normal. Y ahí nos salía que la normal es igual al peso. Entonces ahí reemplazamos, pues en vez de poner la fuerza de fricción por T, simplemente mu K por masa por gravedad, ¿no? Todo eso por T. Y entonces nos quedaría ahí, si anulamos la masa, B2 menos B2 es igual a B1 menos mu K por la gravedad por tiempo, ¿no? Eso le llamamos la ecuación 4. Ya, entonces en la ecuación 3, en cambio, reemplazando a sí mismo la fuerza de fricción y el momento de inercia, ¿no? Ahora tendríamos mu K masa por gravedad por tiempo y por R es igual a 2/5 mr cuadrado por omega 2. Entonces ahí, simplificando los términos semejantes, nos queda que la velocidad angular 2 es igual a 5 medios mu K por gravedad sobre R por tiempo, ¿no? Ecuación 5.
Y de ahí, pues, y ahí ya cuando empieza a rodar se establece la relación que velocidad es igual a omega por R, ¿no? Entonces simplemente, en este caso, reemplazamos en la expresión 4, ¿no? B2 es igual a B1 menos mu K por gravedad por R por omega 2, que omega 2 es la ecuación 5. Entonces ahí nos queda el tiempo en que empieza a rodar sin deslizar es igual a 2 séptimos B1 sobre 7 mu K por gravedad, ¿no? Ya, es igual el resultado que nos dio usando el método de energías, ¿no? Ya, entonces, para el literal B, ahí tendríamos en cambio que el omega 2 es igual a la expresión 5, reemplazando el tiempo que demora en rodar, ¿no? Ya, entonces, esto nos da que omega 2 es 5 séptimos de B1 sobre R en sentido horario. Y finalmente la velocidad en el punto 2 es igual pues a omega 2 por R, ¿no? Entonces, así mismo, reemplazando omega 2, 5 séptimos de 1 sobre R, se van las R, nos queda que B2 es igual a 5 séptimos de B1. Ya, entonces, luego pues es un sistema decelerado, ¿no? Porque como hay fricción, pues en algún momento se detiene, ¿no? Entonces hay preguntas como la que está en la tarea: ¿en qué tiempo se detiene o qué distancia recorre antes de detenerse, ¿no? Después que empieza a rodar. Ya, entonces, todos esos cálculos, pues ustedes más o menos entenderlos, ¿no? Ya. Muy bien, entonces aquí tenemos un sistema con dos esferas que están colocadas en una barra. Una práctica como esta se hizo en física, no sé si ustedes lo harían, pero yo cuando era profesor hacía práctica en laboratorio de física 1, y cada vez teníamos un sistema como este que era pues un sistema con un resorte helicoidal que cuando uno lo deformaba a un cierto ángulo trataba de regresar a la posición inicial, ¿no? O sea, se le daba una pequeña torsión. Aquí este sistema no se ve el resorte helicoidal, pero bueno, más o menos lo mismo. Ahí están dos masas que se pueden considerar masas puntuales, que son las esferas, ¿no? Ya, entonces veamos. Señor Ducci, ¿puede leer el tema? A ver, Ducci. A ver, Ducci, ¿sí me escuchan? Vizcaíno, ¿sí me escuchan? Sí, profe, Ya puede, por favor, leer el tema. listo. Dos esferas macizas de radio 75 milímetros y masa 1.5 kilogramos cada una están montadas en A y B sobre la varilla horizontal A'B', la cual gira libremente alrededor de un eje vertical con una velocidad angular en sentido antihorario de 6 radianes sobre segundo. Las esferas están unidas entre ellas mediante una cuerda, la cual de repente se corta. Sabiendo que el momento de inercia centroidal de la varilla y pivote es I de R 0,4 kilogramos por metro cuadrado, hallar la velocidad angular de la varilla después de que las esferas se hayan trasladado de los puntos A' y B', la energía perdida debido al choque inelástico de las esferas con los topes situados en A' y B'. Ya, gracias, joven. Ya. Bien, entonces, como vemos, pues es un sistema que rota y en la rotación, pues las esferas ganan energía cinética y energía rotacional, ¿no? O sea, al inicio, pues están las dos esferas en reposo, están unidas por medio de esta cuerda que se ve aquí pequeñita, ¿no? O sea, esto con color azul. Y esta se rompe, y entonces las esferas comienzan a desplazarse hacia el extremo, ¿no?
Ya, entonces la posición inicial es la que está mostrada. Ya, entonces inicialmente pues dice gira inicialmente con velocidad de 6 radianes por segundo, ¿no? Entonces nos pide la velocidad angular después de que se desplazan, ¿no?, hacia los extremos. Las posiciones finales son las que tienen los apóstrofos, ¿no? Bien, entonces hacemos el sistema, pues, cantidad de movimiento al inicio más la cantidad, perdón, los impulsos, los momentos de los impulsos, ¿no?, más los momentos de la cantidad de movimientos finales, ¿no? O sea, aquí estamos usando la ecuación de momentos, suma de momentos alrededor del eje Y, que el eje Y es el vertical, ¿no? Entonces, este plano donde están las esferas que van a rotar en el plano ZX, ¿no? O sea, aquí estamos viendo esto desde arriba, o sea, aquí está en el plano ZX, la figura, ¿no? Ya, entonces, al inicio, pues tendríamos, con respecto a Y, las dos esferas están a R1. R1 pues ya nos dan como dato, ¿no?, 120 milímetros. Y nos dan las masas y también de la varilla, de la barra, ¿no? Ya, entonces los momentos de impulso pues son las dos reacciones que hay en el punto Y, o sea, aquí en el punto donde está asentando la barra sobre esta base, ¿no? Ahí es Y. Y ahí tendríamos pues al final los momentos angulares, ¿no? Tanto de la barra como de las dos esferas, y los momentos lineales de las dos esferas, ¿no? He separado la distancia R2, que serían 600 milímetros. Y entonces, reemplazando por fórmula, aquí como son las dos esferas de la misma masa, pues se supone que cumplen esta relación, ¿no? Las velocidades son igual a la velocidad de oscilación angular por el radio. Ya, entonces los momentos en el momento inicial, entonces tendríamos 2 veces la cantidad de movimiento lineal, ¿no?, que sería masa por velocidad y por R, ¿no? Masa por, o sea, todo lo que está en el paréntesis representa la velocidad, ¿no? 2 veces porque son dos masas iguales y están separadas la misma R, ¿no? Entonces, 2 veces masa de la esfera por el radio 1, que es de 120 milímetros, por el omega 1, que era 6 radianes, ¿no? Todo eso por R1, que sigue siendo 120 milímetros. Más 2 veces la cantidad de movimiento angular de cada esfera, ¿no? Entonces, cada esfera es pues, o sea, momento de inercia de la esfera por omega 1, ¿no? 2 veces. Más una sola vez la cantidad de movimiento angular que tiene la barra, la varilla, ¿no? Entonces sería el momento de inercia de la varilla por omega 1. Bien, entonces esto es el inicio, ¿no? Los impulsos, como estamos haciendo en el punto Y, ¿no?, entonces pues no generan impulso en ninguno de estos dos momentos de estas dos reacciones. Ya, entonces simplemente al final sería lo mismo, pero por omega 2, ¿no? Entonces tendríamos 2 veces la cantidad de movimiento lineal por R2, ¿no? Entonces masa de la esfera por R2 por omega 2 y otra vez por R2. R2 en este caso vale 600 milímetros. Más 2 veces el momento de inercia de la esfera por omega 2, más una sola vez el momento de inercia de la varilla por omega 2, ¿no? Entonces esta ecuación pues podemos reducirla sacando factor común omega, ¿no? Entonces, entre paréntesis sería 2 veces masa de la esfera por R1 al cuadrado, más 2 veces el momento de inercia de la esfera, más momento de inercia de la varilla, todo eso por omega 1, es igual pues lo mismo, pero por omega 2, ¿no? O sea, en este caso no son los mismos paréntesis porque R2 es diferente. Y ahí el momento de inercia de la esfera es el mismo,
momento de la varilla también es la misma, ¿no? Entonces aquí es igual el momento de inercia de una esfera, es 2/5 la masa de la esfera por el radio al cuadrado, ¿no? Ya, entonces aquí aparece 1/5, pero bueno. Bueno, yo lo tengo así. Esto es sacado del solucionario, no, del libro. Esto es sacado del libro, ¿no? Y en el libro está 2/5. Lo tengo solo para demostrarle a los estudiantes, ¿no? Que aquí en el Ecuador hay gente que se dedica a esto de hackeo, pues ya ahora es algo conocido, pues ahora afecta a todo el mundo, ¿no? Pero en los tiempos en los que he venido dando clases, siempre me cambian estos números. Hay personas que se dedican a la maldad, ¿no? Entonces, por eso lo tengo, para solamente demostrar porque esto está en el libro, sacado del libro, pues el libro está bien. Pero aquí hay personas pues, que se dedican a lo malo, ¿no? Entonces ahí alguien hackeó, cambió este número, pues como para decir, pues el profesor no sabe lo que está diciendo, ¿no? Pero eso ocurre en este país, ¿no? Eso ocurre en este pequeño Ecuador. Hay personas que no tienen que más trabajar, pues se dedican a este tipo de maldad, ¿no? Ya, entonces aquí sabemos que el momento de inercia de una esfera es 2/5, ¿no? No es 1/5, ¿no? Por la masa, que es 1,5, y por el radio, que es 0,075, ¿no? Al cuadrado. Ya, entonces esto nos da 3.38 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Ya, entonces luego tenemos pues la masa por el radio al cuadrado. Así mismo pues la masa 1,5 y el radio de la esfera es el radio 1 es 0,12 la separación, ¿no? Al cuadrado, 21,6 por 10 a la menos 3. Y luego masa de la esfera por el radio 2, el radio vale 0,6 al cuadrado por 1,5, 0,54. Ya, entonces el momento de inercia de la barra en cambio era 0,4 y el omega 1 6 radianes por segundo. Entonces reemplazando todo esto en esta ecuación, nos quedaría esta expresión, ¿no? O sea, la suma de todo lo que está en el paréntesis nos da 0,45 y omega 1 vale 6. Y acá, en cambio, todo lo que está en paréntesis nos da 1,48,7 por omega 2, ¿no? O sea, la única incógnita es omega 2. De aquí nos sale, pues, la primera respuesta, ¿no? La velocidad que tiene la barra, ¿no? La oscilación de la barra, o de la varilla, digamos, es 1,816 radianes por segundo en sentido antihorario, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, 6 radianes que tenía al inicio, ha perdido energía solamente moviendo estas masas, ¿no? Hacia los extremos. Entonces se ha perdido energía cinética solamente en el trabajo que consiste en llevar estas masas a esta distancia, ¿no? Ya, entonces, la siguiente pregunta, la energía perdida. Entonces tendremos que la energía cinética, pues, 2 veces la cantidad de movimiento, o sea, la energía cinética lineal, un medio masa de la esfera por velocidad al cuadrado, más, asimismo, 2 veces la cantidad de movimiento angular, ¿no? Un medio momento de inercia de la esfera por omega al cuadrado, más un medio momento de inercia de la barra o de la varilla por omega al cuadrado, ¿no? Ya, entonces, haciendo para la posición 1, todo esto nos da que T1, esto tiene un medio, 0,45, que es lo que calculamos aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, al reemplazar, 0,45. Ya, entonces, por 6 al cuadrado es igual, esto de aquí, este producto, 8.1 joules. En cambio, en T2, así mismo reemplazando en la ecuación aquí, ¿no? Sería un medio y todo esto que estaba en el paréntesis nos dio 1,487, ¿no? Por omega 2 que nos dio 1.816 al cuadrado, da 2,45 joules, ¿no? Entonces el delta T, o sea, la variación de energía cinética T2 menos T1 nos da negativo, ¿no? O sea,
el delta T es menos 5.65 joules, ¿no? Y aquí otra vez pues han cambiado, en vez de poner así como está aquí, está como que fuera un incremento de tiempo, ¿no? Bueno, así vuelvo a repetir lo mismo. Bueno, lamentablemente estamos en un país pues que nadie está libre de hackers, ¿no? Menos pues un profesor de universidad, ¿no? Entonces pues lamentablemente es el medio donde tenemos que subsistir, ¿no? En medio de tantas serpientes, digamos, que no tienen nada mejor que hacer que tratar de dañarle la vida a cualquiera. En ese medio tenemos que subsistir, ¿no? Ya, entonces ojalá cambie esto porque realmente pues esto es un problema nacional ahora. O sea, ahora en el tiempo del gobierno de Correa, pues esto era solamente personas seleccionadas por él, donde le hacían este tipo de maldad, ¿no? Personas que vinieron como estos hackers famosos que tenía Correa ahí en la embajada ecuatoriana, ¿no? Esos hackers famosos vinieron al Ecuador en los tiempos de Correa a hacerle este tipo de maldad a mucha gente, ¿no? A mucha gente que no eran grata para ese señor. Entonces todo el mundo perseguido por esta gente. Entonces pues yo comento esto porque de pronto pasan situaciones que usted no es culpable de nada, pero aparece por ahí, qué sé yo. Los problemas que he visto que le hacen al estudiante es que les cambian las notas, ¿no? Y después el estudiante aparece como que se ha cambiado las notas, ¿no? En el sistema académico. Pero son estos hackers, ¿no? Son gente maliciosa, ¿no? Solo para causar el problema pues, a los estudiantes. O sea, tratar de que una institución de prestigio se le dañe el prestigio, ¿no? Entonces, pues, comienzan a hacer un poco de cosas como se ve ahora en el CNT. No puede cobrar porque tiene la base de datos alterada, todo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones justamente perjudican a este país, ¿no? Nos hunden más en un estado así, pues no solo por el COVID, sino que nadie sabe pues si su trabajo está siendo recibido o no. Ya, yo estoy revisando los trabajos, ¿no? Entonces, así me ha tocado que por ahí un estudiante me mandó un trabajo, pero resulta que es un deber de otra materia, pues, ¿no? Y aparece en mecánica vectorial, un deber de electricidad, ¿no? Pero así ese tipo de cosas hacen estas personas, ¿no? Con el único fin de perjudicar el sistema educativo. O sea, son hackers especializados. Por ahí cogieron a uno de estos, pues, y después lo soltaron, que sí, que no, pero era justamente que trabajaba con este señor que estaba en Londres, ¿no? En la embajada ecuatoriana. Y todavía existen más, hay bastante gente que sí que está aquí en el Ecuador. Entonces yo por eso pues menciono esto a los estudiantes para que estén atentos, ¿no? Pues, a veces nos perjudican a todos. Bien, entonces veamos este ejercicio del señor Haya. Señor Haya, Ya, profe, buenos días. Ya lo leo. ya, tenga que darle ejercicio. Una bala B de 0.05 libras se dispara con una velocidad horizontal de 1500 pies sobre segundos contra el costado del panel cuadrado, suspendido de 20 libras de una bisagra en A. Si se sabe que el panel está inicialmente en reposo, determine A, la velocidad angular del panel inmediatamente después de que la bala quede incrustada. B, la reacción impulsiva en A, suponiendo que la bala queda incrustada en 0.606 segundos. Ya, gracias, joven. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos que una bala porque tiene una poca masa, ¿no? O sea, 0,05 libras, pues algo muy pequeñito, ¿no? Pero, o sea, si yo lanzo esa bala con la mano, pues nunca va a mover ese bloque, ¿no? O sea, porque la velocidad que tiene es muy pequeña, ¿no? Entonces esa pequeña masa con una pequeña velocidad, pues
no va a poder mover un bloque de 20 libras, ¿no? Entonces, pero en cambio, cuando se incrementa considerablemente la velocidad con la que es lanzada la bala, es capaz de hacer pues, que esa energía cinética, que es un valor grande, ¿no?, pueda mover este bloque que es pesado, ¿no? O sea, 20 libras es algo pesado, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos idea de 20 libras? Pues, como decir un pavo de Navidad, ¿no? Un pavo de 20 libras, ¿no? Entonces es algo que pesa, ¿no? No es que no pesa. Entonces, ¿cómo puede una balita chiquita mover esto, ¿no? Bueno, entonces esto pues, de la energía es algo que realmente se analiza bastante porque, como vemos, pues se transforma una energía, se transforma la energía. Ya, entonces en este caso tenemos asimismo pues que usar el mismo procedimiento, ¿no? Ya estos problemas de pronto te dicen física, pero usando de pronto, qué sé yo, pues ecuaciones de las leyes de Newton, eso, ¿no? Acá pues un método nuevo, entonces usted tiene que acostumbrarse al método nuevo, porque como vemos pues algo más sencillo, ¿no? Entonces si usted lo domina se le hace muy fácil. Ya, entonces en principio pues la velocidad final, como está en el centro de gravedad, ¿no?, va a ser pues V2 y está relacionada con el omega 2, que es digamos, la velocidad con que rota el panel con respecto al punto A, ¿no? Entonces la bala queda dentro del panel incrustada, pero para el panel que es 20 libras, pues ponerle una masita que es 0,05, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, no contribuye mucho en la masa, ¿no? Entonces, pues aquí se la puede despreciar, ¿no? Ya, entonces tendríamos la cantidad de movimiento del sistema en el punto 1, masa de B por masa de la bala por velocidad de la bala, que tiene un radio de 14 pulgadas con respecto al punto A, ¿no? Entonces, el centro de gravedad, en cambio, está a 9 pulgadas del punto A, ¿no? Porque está en la mitad. Y el panel mide 18 pulgadas, ¿no? Entonces, de lado. Más los impulsos, que en este caso son las reacciones en el punto A, ¿no? AX por delta T y AY por delta T. Es igual a la cantidad de movimiento del sistema final, que sería la cantidad de movimiento lineal, masa del panel, por la velocidad 2 del centro de gravedad hacia la derecha, y la rotación con respecto a que sería el momento de inercia del panel por omega 2, ¿no? Ya, entonces ahí podemos hacer, pues, como hicimos anteriormente, sumatoria de componentes en Y, sumatoria de componentes en X, o sumatoria de momentos alrededor del punto. Entonces hacemos sumatoria de momentos alrededor del punto A en sentido antihorario positivo. Y entonces tendríamos ahí masa de la bala por velocidad de la bala por el radio, ¿no? El radio es 14 pulgadas y convertidas a pies quedaría sobre 12 por pie, ¿no? Ya, entonces, en cambio los impulsos, como estamos haciendo en A, pues las dos reacciones están en A, no tenemos ninguna otra fuerza que haga momento, ¿no? Entonces 0. Y tendríamos al final masa del panel por la velocidad del panel final, V2, y por el radio de giro, que en este caso sería 9 pulgadas, ¿no? Así mismo convertido a pie, dividido para 12. Ya, entonces más el momento de inercia del panel por omega 2. Ya, entonces, esta sería la ecuación 1. Luego tenemos pues la sumatoria de componentes de las cantidades de movimiento en dirección X hacia la derecha positiva. Masa de B por velocidad de B es la cantidad de movimiento de la bala, y es positiva porque está a la derecha, ¿no? Más la componente AX por delta T y más masa del panel por V2, ¿no? En este caso, como solamente es sumatoria de impulso, cantidad de movimiento, pues no ponemos el radio, ¿no? En la fuerza X, porque eso solamente se pone en el caso de momentos, que es la ecuación 1, ¿no? Ya, entonces aquí no ponemos por el radio. Ya, entonces, en cambio, las componentes en Y
no hay cantidad de movimiento en Y al inicio, es 0, más si hay un impulso a Y por delta T, y la cantidad de movimiento final tampoco tiene componente en Y, ¿no? Entonces nos queda que AY vale 0. Ya, entonces ahora el momento de inercia del panel, que es un cuadrado, entonces sería, podemos considerar una placa cuadrada, ¿no? Entonces es un secto masa de la placa por el lado al cuadrado. Y entonces un secto dice 20 libras, pero dividido por la gravedad en el sistema inglés 32,2 y por 18 pulgadas dividido por 12 por pie al cuadrado. Entonces nos da el momento de inercia 0,2329 libras por pie por segundo cuadrado. Bien, entonces reemplazando en la ecuación 1, así mismo pues la masa del proyectil es 0,05 libras dividido por la gravedad 32,2. Por la velocidad de 1500 pies por segundo y por el radio de giro que es 14/12. ¿No? Es igual, en este caso, a la masa, bueno, el momento de inercia del panel que es 0,2329 por omega 2, más la masa del panel que es 20 libras dividido por 32,2 por el radio de giro que es 9/12 por omega 2 y por el radio de giro, ¿no? Ya, entonces nos da, en este caso, pues, omega 2 igual a 4,67 radianes por segundo en sentido antihorario, ¿no? Ya, entonces nos piden a X, entonces como ya tenemos omega 2, podemos usar la ecuación 2 para despejar a X y nos da que a X vale 259 libras, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces veamos, creo que con este ejercicio vamos a terminar la clase. A ver, entonces veamos. A ver, señor Paladines, ¿puede leer el ejercicio? Sí, profesor, buenos días. Buenos días ya. Una esfera de 2 kilogramos que se mueve horizontalmente hacia la derecha con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo golpea el extremo inferior de una barra rígida AB de 8 kilogramos. La barra se suspende de una articulación en A y está inicialmente en reposo. Si el coeficiente de restitución entre la barra y la esfera es de 0,80, determine la velocidad angular de la barra y la velocidad de la esfera inmediatamente después del impacto. Ya, gracias, Juan. Ya, entonces aquí hay un problema similar, ¿no? Pero en este caso, pues, el proyectil no queda incrustado en este caso, en esta barra, ¿no? Sino que por el coeficiente de restitución, pues va a rebotar. Ya, entonces, pero de ahí el procedimiento es muy parecido, ¿no? Al inicio, pues tenemos la masa de la esfera por la velocidad de la esfera, que tiene un radio de giro de 1,2 con respecto al punto A. Ya el punto G, pues que es el centro de gravedad, está a 0,6 metros. Y ahí, pues, la cantidad de movimientos iniciales son 0. O sea, la barra no está ni rotando ni se está moviendo, ¿no? Entonces, las dos cantidades son 0. En cambio, en los impulsos tendríamos los dos impulsos de las reacciones, que serían pues AX por delta T y AY por delta T. No nos están dando el peso de la barra, pues eso no aparece como impulso, ¿no? Entonces, pues, en cambio, el peso de la esfera, pues, no lo consideramos, en este caso, por cuanto solamente es cantidad de movimiento lo que está originando, ¿no? O sea, para la reacción no está reaccionando con nada, ¿no? O sea, está en el aire. Ya, entonces, tendríamos al final la masa de la esfera por velocidad de la esfera final. Bueno, está hacia la derecha, pero no, tiene que salir hacia la izquierda, ¿no? Y la cantidad de movimiento que tiene la barra, que en este caso sería lineal, masa de la barra por velocidad de la barra final, y el angular que es I por omega. Y entonces haciendo pues la sumatoria de momentos alrededor del punto A hacia el sentido antihorario positivo, entonces tendríamos que
el proyectil, masa de la esfera por velocidad de la esfera por 1.2, que es el radio de giro, es positivo, ¿no? Porque es antihorario el momento que producen A. Es igual, porque aquí, como estamos haciendo con A, pues así mismo los momentos de las reacciones no producen momento alrededor de A. Entonces al final tendríamos solo cantidad de movimiento final. En este caso, pues, la esfera tiene masa de la esfera por velocidad final de la esfera, asimismo el mismo radio de giro, 1,2, más la masa de la barra por la velocidad lineal de la barra por 0,6, más el momento de inercia de la barra por omega, ¿no? Final. Ya, entonces en este caso, la velocidad de la barra es igual al omega final de la barra por R, o sea, nos queda omega final por 0,6. El momento de inercia de la barra, como está rotando en uno de sus extremos, debería ser 1/3 masa por L cuadrado, ¿no? Pero como vemos en la figura, estamos tomándolo con respecto al giro que produce el punto G. Entonces sería solamente 1/12 masa por L cuadrado. Entonces, como ya tenemos, o sea, deberíamos aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Pero ahí está involucrado o sea, las dos velocidades que tiene el teorema de Steiner, ¿no? El angular y el lineal. Entonces su momento de inercia sería 1/12 por 8 por 1,2, 0,96 kilogramos metros cuadrados. Poniéndola en la ecuación pues, anterior, tendríamos que la masa de la esfera vale 2, la velocidad vale 5, entonces 5 por 2 es 10, por 1,2 me da 12, ¿no? 12 igual, cada masa de la esfera vale 2, la velocidad final de la esfera no sabemos, pero 2 por 1.2 da 2,4, ¿no? Tendríamos igual a 2,4 velocidad final de la esfera y tendríamos el momento de inercia, en este caso pues 0,96, ¿no? Por, ahí también está reemplazado la velocidad R que vale 0,6, ¿no? Entonces nos quedaría 3,84 veces el omega final. Y ahí pues necesitamos otra ecuación, ¿no? Porque esa ecuación tiene dos incógnitas. Entonces eso podemos emplear la relación del coeficiente de restitución. Entonces tenemos la velocidad relativa de alejamiento después del choque, la velocidad del punto B, ¿no? O sea, la velocidad del punto B, que es de la barra B. Entonces menos la velocidad de la esfera final es igual al coeficiente de restitución por la velocidad relativa de acercamiento, velocidad de la esfera menos velocidad de la barra. Ya, entonces, reemplazando, la velocidad de la esfera era 5 metros por segundo, la velocidad de B al inicio es 0 y el coeficiente de restitución es 0,8, ¿no? Nos queda que la velocidad del punto B final menos la velocidad final de la esfera debe darme 5 por 0,8, o sea, 4, ¿no? Ya, entonces, también tengo que la velocidad del punto B relacionada con el omega final sería omega final por el radio, en este caso pues la longitud total de la barra, ¿no? 1,2 metros. Ya, entonces eso puedo reemplazar en la relación anterior, ¿no? Del coeficiente de restitución y ponerlo en términos de omega prima, ¿no? Entonces ya tengo básicamente omega prima como variable nomás, ¿no? Ya, entonces reemplazando en la ecuación 1, todo queda en términos del omega prima, que sale 3,21 radianes por segundo, en sentido antihorario. Y la velocidad de la esfera sale 0,143 metros por segundo hacia la izquierda, ¿no? Que es lo lógico. Se rebota y se va hacia atrás. Bien, joven, aquí vamos a quedar pues la clase, pues le agradezco la asistencia. Nos estamos viendo el día lunes, ¿no? Pasen bien, joven, cuídense.